Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Vamos a leer allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo por la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego entonces lo que es hoy no vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Que sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a orar por Esteban. Padre, en esta hora, Señor, ponemos a Esteban en nuestra vida. Habla en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. La ley mostró el pecado. Hoy voy a hablar de alguna cosa relacionada con el pecado, porque este es un tema bastante profundo, porque hay pecado, hay significado de pecar y hay pecador. Tres términos muy diferentes. Vamos a hablar hoy de lo que es el pecado, porque se necesita entender por qué pasa esto. Cuando Jesús, o cuando Dios comienza a mostrarse al hombre, se muestra en una primera etapa que la Biblia le llama inocencia, y es Adán y Eva, y allí trata con ellos. Después viene una dispensación que se llama conciencia, es donde el hombre peca y sale del huerto del Edén. Después entra en una dispensación que se llama gobierno humano, cuando Nimrod hace la torre de Babel y Dios destruye aquello, y ahí terminan dispersándose a través de las lenguas. Luego viene promesa, cuando a Abraham Dios le da la promesa de que tendría un hijo, y allí también le da promesas en las cuales dijo que tendría un pueblo grande, pero que sería cautivo por los egipcios, y que luego saldrían de ahí. Y cuando salen de ahí, comienza la etapa de la ley, con Moisés, cuando Dios saca de Israel, del pueblo de Egipto, de la esclavitud, saca a Israel. Allí comienza la ley. Y allí donde quiero detenerme un poco, porque Dios, las diferentes dispensaciones que fue dando, que fueron las diferentes etapas en las que fue tratando con el hombre, le fue mostrando la vida y así el formar de la tierra. Tal vez los grandes no hablan de estas cosas, pero muchos teólogos nos han explicado, y la Biblia también lo relata, de que a partir de la ley fue donde Dios comenzó a mostrarle al hombre lo que él quería. Fue donde comenzó Dios a través de la ley a mostrarle al hombre lo que era malo. ¿Por qué Dios a través de la ley comenzó a mostrar las cosas? Porque Dios ya no tenía a un pueblo solamente o a una persona, sino que ya iba a constituir un país, ya iba a constituir una nación, y necesitaba que esa nación, llamada Israel, entendiera y conociera lo que era bueno a fondo y lo que era malo a fondo también. Así que Dios comenzó a tratar con el hombre, y allí llamó a Moisés, lo llamó
desde la cumbre de un monte, el Sinaí. Y allí Dios comenzó a darle unos mandamientos y allí comenzó a ponerle nombre a las cosas. Gloria a Dios. La Biblia dice que allí en la ley Dios comenzó a decirle lo que era pecado y a cada cosa le fue poniendo su nombre. Antes de la ley y la promesa, vemos que cuando Abraham echa mentira, Isaac echa mentira, no se ve como pecado porque la mentira no tenía un nombre que se dijera que la mentira era pecado. Por eso vemos que no tenía un nombre. Pero cuando aparece la ley comienza a identificar los pecados, comienza a ponerle un nombre y comienza la gente a descubrir qué era lo malo en él. Por eso es que hoy la gente tiene pleno conocimiento de lo que es malo y de lo que es bueno, porque la ley, cuando Dios se le apareció a Moisés, se la dio y le dijo: esta es la codicia, esta es la mentira, esta es la idolatría, esto es esto, y comenzó a enumerar. Y a partir del momento de la ley hizo claro lo que es malo, pero también hizo claro que si el hombre obedecía, el hombre tendría vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A partir de ese momento, Dios constituye una constitución desde el cielo para que rigiera a una nación. Por supuesto que ya había otros países, habían otras naciones, pero ninguna otra nación tenía la constitución de ley del cielo que Dios le había dado a Israel. Pero esta ley Dios le había dado a Israel, pero también le estaba plasmando en su palabra para que el hombre, si quería vivir y tener vida y quería vivir obedientemente como Dios manda, entonces obedeciera la palabra. Pero el hombre se ha ido tras otras creencias, ha apartado su oído de la Biblia y ha apartado su oído de la enseñanza bíblica y se ha ido tras su parecer y ya ha abandonado los mandamientos de Dios y ya ha dejado la ley de Dios. Y el hombre en esa condición se llama el hombre en estado natural, se llama mundano, se llama una persona sin conocimiento bíblico. Y por eso el hombre sin ley está muerto. Por eso es que el hombre, cuando está allá, está sin ley, porque la ley comienza a regir en la vida de la persona. Es a partir del momento que él comienza a identificar el pecado que mora en él, el pecado que reina en él, y hasta que él no descubra esa necesidad y se da cuenta que esa ley del pecado lo mata y no se arrepiente, hasta que no descubra eso, no entenderá que el pecado lo va a matar, lo va a destruir y lo va a llevar al infierno. Gloria a Alabado sea Dios. Dios. Por eso Dios tuvo que ponerle nombre a cada una de esas cosas, para que el hombre supiera que el pecado es la infracción, es la transgresión contra la palabra de Dios. Esta palabra pecado tiene una amplitud muy grande en su significado, pero bíblicamente significa infracción contra la ley de Dios, contra su palabra. Gloria a Dios. Por eso usted ve que aquí en el capítulo 7, desde el versículo 1 al 6, hay una comparación respecto al matrimonio. Y en estos versículos del 1 al 6 habla acerca del matrimonio. Y en el versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, en las pasiones pecaminosas que eran por ley, obra en nuestros miembros, llevaban fruto para muerte. Es decir, que nosotros, cuando estábamos allá en el mundo, nosotros hacíamos lo que bien nos parecía y no sabíamos que era pecado. Y esa no era una ley de muerte para nosotros, porque no entendíamos, porque no conocíamos. Hoy los que están aquí dentro ya saben, hayan nacido de nuevo o no hayan nacido de nuevo, ya saben lo que es pecado, porque la ley y de la palabra lo que busca es enseñarle a la gente lo que es bueno y lo que es malo. Y de ahí depende si usted guarda o no la palabra, si lo obedece o no, si se arrepiente o no, si quiere obedecer o no, porque el Señor dice: si alguno quiere seguirme a mí,
tome su cruz y sígame. Esto no es obligatorio, pero el Señor en su misericordia ha enseñado y ya ha dejado estos estatutos, ha dejado esta norma, ha dejado esta ley, ha identificado lo que es malo para ti y para mí, y te lo ha mostrado a mí, te lo ha mostrado a ti y me lo ha mostrado a mí, para que yo lo identifique, lo abandone y viva para tener vida eterna. Cualquier persona que no abandone lo que Dios manda que debe abandonar, no tiene vida eterna ni se va a salvar. Por eso la ley es bien clara, y por eso la ley enumeró cada uno de los pecados, para que nadie delante de Dios se vaya a excusar de que yo no hice esto, ni lo uno ni lo otro. Y por eso Él enumeró, y cada una de las cosas que Dios prohíbe en su palabra, y usted de terco y de terca le insiste en hacerlo, déjeme decirle que usted no se las va a entender con el presidente de la República de Colombia, sino que se las va a entender es con Dios, porque el presidente de la República nada tiene que ver con esto. Él tiene que ver es contigo y con tu palabra, que hoy la estás escuchando, que hoy la estás entendiendo. Y en la medida que usted se haga más entender la palabra, tenga más conocimiento de la palabra, y usted se haga más ciego, más sordo, más desentendido, y no quiera vivirla, entonces la misma palabra te mata. Por eso es que el pecado se muestra, para descubrir lo que hay en ti, para que el pecado tenga una legalidad. Porque si el pecado no tiene una legalidad para tu vida, ¿cómo te podría juzgar Dios? ¿Cómo te podría decir Dios que tú estás haciendo lo malo si el pecado no está identificado? Entonces lo que es malo te mata. No, lo que es malo se mostró para que usted y yo aprendamos a hacer lo bueno y comenzamos a vivir en justicia, porque lo que era bueno se identificó y se mostró para que yo me diera cuenta lo que necesito hacer. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló de esta parte, habló de algo muy interesante. Y dice que la ley lo que mostró fue el pecado. La ley es buenísima. La ley es buena. Lo que pasa es que la ley no le gusta es al malo, porque la ley se convierte en una norma. La ley se convierte en una clarividencia para tu vida. Por eso al que no le gusta obedecer, al que no le gusta someterse, la ley es un tropiezo para él. Pero el que ama la palabra, al que le gustan las cosas correctas y honestamente, viene a Cristo y obedece, abandona adulterio, abandona fornicación, abandona lascivia, abandona la mundanidad, abandona lo que Dios no le agrada y comienza a caminar por su palabra, porque esa persona le gusta lo que Dios muestra. ¿Y qué muestra Dios? El pecado con un hombre, y lo identifica. Y cuando yo comprendo eso, por eso es que Él me lleva primero a que yo conozca el pecado, para que el pecado se muestre y yo obedezca, que estoy en peligro. Si yo no me doy cuenta que el pecado es un veneno, que si ese pecado, que ese veneno yo lo sigo consumiendo, me voy a morir. Me voy a morir. ¿De quién es culpa? ¿Culpa de Dios? No. Culpa tuya, culpa mía, sí, Señor. Porque Dios no tiene la culpa. Por eso, como predicador y pastor, uno de mis propósitos es que la gente identifique las cosas malas. Es que la persona busque de Dios, identificando que Dios necesita que Él tenga claridad de lo que es malo. Por eso, cuando el Señor comenzó a hablar, y Juan el Bautista comenzó a hablar, dijo en Juan 3:19, dijo una palabra muy clara, y ya está la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando el pecado se identifica en usted y en mí, ¿qué me toca de hacer a mí? Abandonarlo. Si el pecado no lo identifico, entonces Dios no tiene culpa. ¿Por qué Dios te condenaría? Si no hay pecado, ¿cómo te condena? Pero cuando se muestra el pecado, entonces el pecado comienza a matarte. Entonces el pecado comienza a destruirte. No porque la ley sea mala, sino porque el pecado va a cumplir una función. El pecado, ¿cuál es la función que va a cumplir? De matarte, de irte a
escuché esta palabra, temblé dentro de mí. ¿Sabe? Porque Dios nos da la sabiduría para entender esas cosas. Y Dios no es que no quiera salvarte. Eres tú la que no quiere salvarte. Eres tú el que no quiere salvarte. Porque Dios te ha dado todas las herramientas. Te ha dado todo el conocimiento. Te ha dado todo el comprender para que tú abandones lo malo. Pero si tú no lo abandonas, no es culpa de Dios. Si tu alma la vienen a pedir ahora o la vienen a pedir más tarde o mañana, Dios no es responsable. Porque Dios te está mostrando por tu palabra que la ley del pecado en la gracia ahí termina cuando tú abandonas al pecado. Gloria a Dios. Esta es una decisión tuya, no es una decisión de Dios. Cuando tú decides abandonar el pecado que ya lo identifica y sabes que es malo, ya eres tú la que carga, eres tú el que carga tu pudrición. Ya no es Dios el que lo tiene. Ya Dios no tiene responsabilidad, porque Dios te lleva hasta Él. Acuérdate de Juan 16:8. Él dice que viene a convencer a la gente de ¿qué? De pecado, de juicio y de justicia. Así que el Espíritu Santo sobre, no aquí sobre tu cabeza con una aureola, no a distancia o como sea, pero te convence. Te convence de pecado. ¿De qué te convence? De que tú y yo estamos mal. Cuando haces ese convencimiento, eres tú el que abre la puerta. Y por eso es que hay gente que está en stand-by. Hay gente que no se ha salvado, que hoy está en el infierno, su alma lamentándose. Un instante, volver a la tierra para tener una oportunidad, porque entendió, pero no obedeció. Usted que me está entendiendo, hoy obedezca. No le dé más tiempo a tu concupiscencia. No le dé más tiempo. No le dé más tiempo a la oportunidad que Dios quiere darte para que tú tengas vida. Cambia, deja la sinvergüenzura, arrepiéntete de verdad para que el pecado no te siga destruyendo, no te siga matando y no le siga echando la culpa a Dios, porque Dios es claro en la enseñanza, en su palabra. Gloria al Señor. Ay, gloria al Señor. ¿Sabe? Que lamento muchas veces las veces que a mí no me pegaron estas puñaladas en el corazón, porque por muchas veces fui un bandido, un sinvergüenza, un adúltero. Me sentaba en la silla y era un sinvergüenza, estaba descarriado dentro de la iglesia. Si usted no se ha arrepentido y está dentro de la iglesia descarriado, no porque esté en esta iglesia te vas a salvar. Escucha, tienes que volverte a Dios de corazón. Alabado sea La Dios. pastora y yo no podemos hacer nada, te amamos con toda nuestra alma y al Señor también, pero Él lo que quiere es que nos volvamos a Él. Gloria a Alabado Dios. sea Dios. Gloria a Jesús. Por eso a veces nosotros le apestamos a mucho, porque a la gente no le gusta que le restrieguen verdad el respeto a su estado espiritual. Pero es que el estado espiritual es competencia de la pastora y mi persona, hacerlo entender tu condición. Así tengamos 2 o 3, seguimos diciendo y seguiremos diciendo que el pecado es lo peor que puede tener un ser humano, que el pecado no tiene ninguna justificación si no se abandona, que el pecado nunca, 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 nunca trabajará si tú no lo abandonas. El pecado te destruirá, y cuando el pecado destruye no hay esperanza. Alabado sea Dios. Por eso es que hay que abandonarlo. Por eso el apóstol Pablo, en esta palabra que le escribiera a los romanos, dicen los estudiosos que en esta carta de los romanos es la carta más profunda de las 13 cartas que él ha escrito. Es la carta más profunda, porque la carta en la que el Espíritu Santo más ahonda respecto a la explicación, a la ley y al pecado. ¿Sabe? Porque a nosotros necesitan decirnos verdades que nos haga entender. Porque Dios necesita en estos tiempos levantar una generación que predique contra el pecado. Dios necesita levantar una generación que no le tiemble las formas a hablar contra el pecado y denunciarlo públicamente, para que quien quiera salvarse se salve, para que quiera arrepentirse se arrepienta, para que no
siga buscando excusas de que Dios no habla, porque en estos tiempos hay gente que vive excusándose de que no hay palabra de verdad, porque hay muchos sinvergüenza predicando desde los altares que si la persona en verdad viene a la iglesia y ya asiste y da la ofrenda y da el diezmo, se salva. Mentiras del diablo. Tiene que arrepentirse, tiene que nacer de nuevo, porque esto no es prosperidad, esto es cambio de vida, esto es fruto del verdadero arrepentimiento. Aleluya. No estamos Santo. aquí para ser captadores de dinero a través del diezmo y de las ofrendas. No somos aquí captadores de recursos, porque no somos una pirámide. Somos hombres y mujeres que hemos sido redimidos y por eso llegamos. Si Dios no permitiera hablar de estas cosas de dinero, nunca las hablara, pero ahí está escrito. Pero lo más importante es hacerle ver a la gente que hay que volvernos a Él, Aleluya. que hay que reconocer Gloria a Dios. que si fallamos como seres humanos, arrepentámonos para que no nos vayamos a sentir condenados. Gloria Por al Señor. eso la atracción del pecado es fuerte. Por eso Santiago 1:15 dice: Gloria a Dios. entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Y dice Tiago: amados hermanos míos, no erréis. Impresionante. Porque eso es lo que hace el pecado, nos mata. ¿Y qué es la concupiscencia? Es un pecado que afecta el alma. Es una fuerza que proviene de lo interior del hombre y hace que se rebele contra Dios. ¿Sabe? La concupiscencia es un pecado grave y fuerte que domina a la persona, porque la concupiscencia, la persona sabe que la ley de Dios está aquí, que la misericordia de Dios está aquí y la concupiscencia está aquí y que a él le toca elegir, y muchas veces sabiendo que se va a perder, elige la concupiscencia porque se ha dejado llevar de ella, porque ha escuchado la palabra de Dios una y mil veces les ha advertido y no han obedecido. Por eso cuando la concupiscencia llega, los seduce y se dejan llevar como una oveja al matadero. Ese era este servidor. Yo no aguantaba y muchas veces me dejaba llevar del pecado porque la concupiscencia me dominaba, y cuando había la seducción y la atracción, yo no podía detenerme, porque en mi espíritu, en mi alma, no había nada sano. Cuando me di cuenta que la concupiscencia me dominaba a través de la seducción y de la atracción, dije: no puedo continuar en esta vida, tengo que hacer algo por mí, porque Dios no salva a quien no quiere salvarse, Dios salva a quien quiere salvarse. Si usted no quiere salvarse, usted no será salva, usted se irá para el infierno. Pero si usted quiere salvarse, Dios te dará toda la fortaleza, te dará toda la energía, el entendimiento y el conocimiento, te dará todas las herramientas que tú necesitas para salvarse. Si tú desde tu corazón y desde lo más profundo dices: hoy yo quiero salvarme, quiero abandonar la concupiscencia, no quiero ser instrumento en mi alma y en mi espíritu de pecado, quiero servirte, Señor, y Dios va a hacer la obra. Alabado sea Pero si Dios. usted no quiere hacer nada, nada podemos hacer por ti. Ni aunque Jesucristo venga y se pare aquí y diga: tú quieres salvarte, sí, pero no quiero abandonar la concupiscencia, no va a poder hacer nada. Gloria a Dios. Tenemos que tomar decisión. Porque dice aquí: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Estas son claridades Gloria a que Dios. nosotros tenemos que tenerlas presentes. Porque nuestro estilo de vida nos lleva a que si nosotros no nos arrepentimos de verdad, la concupiscencia en uno lo domina.
Porque el pecado tiene una atracción de poder fuerte. Hay mujeres que adulterando se arrepienten llorando. Hombres que se arrepienten llorando, pero están en las relaciones sexuales y se arrepienten allí llorando, pero no se apartan. No, esto es suficiente con arrepentirte. Hay que apartarse. Porque hay gente que reconoce que está mal, pero no se aparta. Apártese. José lo cogió la mujer de Potifar, papito, está bonito, y Potifar fue seducido. Ay, aquella mujer calva, la mujer de Potifar, porque la mujer de Potifar era hermosa, pero era melenuda, tenía una peluca. Y entonces llegó y dijo, ay, papito José, tú me gustas. Y José era musculoso y fornido y fortachón, y cuando el padre le quitó los bombachos y quedó en cuero, ay, mira, ay, poder. Se fue corriendo enseguida y escapó. ¡Oye! Hay gente que no ha aprendido a ir de la concupiscencia y por eso el pecado lo mata. No saben decirle no a las atracciones mundanas. Y a las atracciones mundanas hay que decirle no, no, párame y irme. ¡Oye! Gloria a Dios. Por eso es que no son capaces de vencer la concupiscencia porque no huyen. Gloria al Señor. Hay que abandonar el pecado. Por eso el apóstol al final dice entonces lo que vino a ser bendición me mató. No, sino que lo que hizo la ley fue mostrar el pecado. No es que esto sea una maldición, sino que lo que hizo la ley es mostrar lo que verdaderamente está malo. Porque cuando nosotros no estamos en el Señor, no nos damos cuenta de lo que es malo y vivimos naturalmente en lo malo, porque no sabemos qué es. Pero cuando es lo que nos llega a matar, porque al descubrirnos tenemos que apartarnos y dejar de hacer aquello que nos llama la atención y que nos gusta y vivir en lo que Dios manda en su palabra. Amén. Pongámonos en pie. Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Señor, gracias. Padre, muchas gracias. Levante sus manos, Padre, en el nombre de Porque Jesús. tú eres bueno, Señor. Dios, esta es tu palabra, Por Señor. hablar a nuestras vidas, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Por tu bondad, Señor. Padre, Muchas gracias te damos. tu palabra ha sido expuesta, La Señor. oración, la alabanza. Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, tú eres poderoso. Señor, Padre, tú eres glorioso. ayúdanos Espíritu de Dios. a abandonar lo que a ti no te agrada, Señor. Fíjate, Dios mío. Lo que nos mata, lo que nos destruye, lo que nos está acabando, lo que nos está impidiendo que tu presencia sea real en nosotros. Ayúdanos a abandonar. Padre, en el nombre de Jesús, que haya abandono, Señor, de lo que no te agrada. Que haya abandono de lo que nos aleja de ti. Que aprendamos a descubrir y que si ya sabemos aquello que nos mata, por favor, hoy permite, Señor, que si alguien de los que están aquí, Señor, necesita fuerza, yo oraré por esa persona que necesita fuerza, Señor. Yo oraré por quien necesita fuerza, Padre, para que sea fortalecido, Señor. Dios mío, Padre, pero si alguien no tiene la valentía, pero ahí en su corazón le está pidiendo ahora, fortalece. Ayúdalo. Quebranta su corazón delante de ti, para que sea una persona libre. Porque el pecado, Señor, que nos asedia es muy fuerte. Pero tu gracia es mayor. Derrama tu poder ahora, Señor. Que esta palabra surta un efecto de cambio también en mi vida, Señor. Porque yo también soy débil, Señor. Padre,
Padre de la gloria, aleluya. Pero que esas debilidades se conviertan en fortalezas. Liberta a este pueblo, Señor, y ayúdales cada día a obedecer. Derrama tu poder y tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.